Saludos hermanos gaudinistas, mi nombre es David Acosta y hoy vamos a hablarles un poco acerca del latín. El latín es una antigua lengua indoeuropea que se hablaba en la región del Lacio. Se extendió por todo el Imperio Romano y constituyó el origen de las lenguas románicas. Ha sido y es lengua utilizada por la Iglesia Católica y fue la lengua de la cultura hasta la Edad Moderna. El latín es una lengua de la rama itálica, de la familia lingüística del indoeuropeo, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, y llegó a la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como la lengua científica hasta el siglo XIX. Su nombre deriva de una zona geográfica de la península itálica en donde se desarrolló Roma, el Lacio, latín Latium. Adquirió gran importancia con la expansión de Roma y fue la lengua oficial del imperio en gran parte de Europa y África septentrional, junto con el griego. Como las demás lenguas indoeuropeas en general, el latín era una lengua reflexiva de tipo fusional con un mayor grado de síntesis nominal que las actuales lenguas romances, en la cual dominaba la reflexión mediante sufijos, combinada en determinadas veces con el uso de las preposiciones, mientras que en las lenguas modernas derivadas dominan las construcciones analíticas con preposiciones, mientras que se ha reducido la reflexión nominal a marcar solo el género y el número, conservando los casos de declinación solo en los pronombres personales. Estos tienen además un orden fijo en los sintagmas verbales. Es habitual utilizar una clasificación del latín escrito que se tiene en parte criterios cronológicos, pero sobre todo estilísticos. El latín arcaico, el latín preclásico, el latín clásico, el latín posclásico, que este va más o menos desde el siglo I al segundo después de Cristo, el latín tardío, que es más o menos del año 200 al 600, latín cristiano desde finales del siglo II hasta el siglo VI, cronológicamente es paralelo al latín tardío, pero representan una forma particular del latín utilizado por los autores cristianos. Los más notables son Tertuliano, Cipriano, Lactancio, Jerónimo, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona. El latín medieval, el latín humanístico, también ha influido en las palabras de las lenguas modernas debido a que durante muchos siglos después de la caída del Imperio Romano continuó usándose en toda Europa como lengua franca para las ciencias y la política, sin ser seriamente amenazada en esta función por otras lenguas en auge, como el castellano del siglo XVII o el francés del siglo XVIII, hasta prácticamente el siglo XIX. La Iglesia Católica lo usa como lengua litúrgica oficial, o sea, en el rito romano, sea en los ritos o en otros ritos latinos, aunque desde el Concilio Vaticano II se permiten además las lenguas vernáculas. La historia del latín comienza en el siglo VIII a.C. y llega por lo menos hasta la Edad Media. Se pueden distinguir los siguientes periodos: el arcaico, el clásico, el posclásico, el tardío. El tardío es donde los padres de la Iglesia empiezan a preocuparse por escribir un latín más puro y literario, abandonando aquel latín vulgar de los primeros cristianos. A este periodo pertenecen Tertuliano, Jerónimo de Estridón, San Jerónimo y San Agustín. El latín medieval, como se conocía, ya no es hablado. Por ende, el latín literario se refugia en la iglesia, en la corte y en la escuela, y se convierte en el vínculo de comunicación universal entre los intelectuales medievales, el renacentista y el científico. Tenemos algunos orígenes y expansión. La región del Lacio, como ya lo habíamos mencionado, Latium en Italia, donde surgió el latín. El latín aparece hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia, al sur del río Tíber, con los Apeninos y el mar Tirrineo al oeste, en una región llamada Latium, Lacio, en donde proviene el nombre de la lengua y de sus primeros habitantes, los latinos. Sin embargo, los primeros testimonios escritos datan del siglo VI a.C., como la inscripción de Duenos y otras similares.
En los primeros siglos de Roma, desde la función del siglo IV antes de Cristo, el latín tenía una extensión territorial limitada. Roma y algunas partes de Italia, y una población escasa, era una lengua de campesinos. Así nos lo demuestran las etimologías de muchos términos del culto religioso, del derecho o la vida militar. Destacamos los términos estipular, derivado de stipa, que significa paja, o emolumento, derivado de emolere, moler el grano, en el lenguaje del derecho. En este sentido, los latinos, desde época clásica al menos, hablaban un sermo rusticus, habla del campo, opuesto al sermón urbanus, sermo urbanus, tomado conciencia de esta variedad dialectal del latín. En el campo latino se dice etus, cabrito, lo que en la ciudad aetus, con una A añadida, como en muchas palabras. El latín de la ciudad de Roma se impuso a otras variedades de los lugares del Lacio, de las que apenas quedaron algunos retazos del latín literario. Esto hizo del latín una lengua con muy pocas diferencias dialectales. Al contrario de lo que pasó en griego, podemos calificar pues al latín de la lengua unitaria. Paralelamente a la expansión territorial de Roma, el latín se desarrolló como lengua literaria y como lingua franca a la vez que el griego, que había tenido estos papeles antes del siglo II a.C. con Platón, con Plauto y Terencio, hasta el año 200 después de Cristo con Apuleyo. Tenemos una forma de latín que no tiene ninguna variación sustancial o una gran expansión territorial. Hablemos de la literatura latina. El artículo principal, la literatura en latín. El cuerpo de los libros escritos en latín retienen un legado duradero de la cultura de la antigua Roma. Los romanos produjeron una extensa cantidad de libros de poesía, comedia, tragedia, sátira, historia, retórica, trazando arduamente al modo de otras culturas, particularmente al estilo de la más madura literatura griega. Un tiempo después de que el Imperio Romano de Occidente cayese, la lengua latina continuaba jugando un papel muy importante en la cultura europea occidental. La literatura latina normalmente se divide en distintos periodos. En lo que respecta a la primera, la literatura primitiva, solo restan unas pocas obras sobrevivientes. Los libros de Plauto y Terencio se han conservado dentro de los más populares autores de todos los periodos. Muchas otras, incluyendo la mayoría de los autores prominentes del latín clásico, han desaparecido, aunque bien algunas han sido redescubiertas siglos después. El periodo del latín clásico, cuando la literatura latina es ampliamente considerada en su cumbre, se divide en la Edad Dorada, que cubre aproximadamente el periodo del inicio del siglo I a.C. hasta la mitad del siglo I después de Cristo, y la Edad de Plata, que se extiende hasta el siglo II después de Cristo. La literatura escrita después de la mitad del siglo II es comúnmente denigrada e ignorada. En el Renacimiento, muchos autores clásicos fueron redescubiertos y su estilo fue conscientemente imitado, pero sobre todo se imitó a Cicerón, y su estilo se ha aparecido como el perfecto culmen del latín. El latín medieval fue frecuentemente despreciado como latín macarrónico. En cualquier caso, muchas grandes obras de la literatura latina fueron producidas entre la antigüedad y la Edad Media, aunque no sea de los antiguos romanos. La literatura latina romana, imitada, ha producido composiciones en que la inspiración individual se junta a la imitación más feliz. Obras numerosas y elegidas
que nos han llegado enteras. A veces se han confundido las obras de origen italiano, producciones más toscas de genio agrícola o religioso de los primitivos romanos, que ofrecen un carácter más original, con las copias latinas de las obras maestras de Grecia, que ofrecen un encanto, una elegancia y una suavidad correspondientes a la civilización culta y refinada. En este último aspecto señalamos la tendencia de dos escuelas retóricas de origen griego que tuvieron gran influencia en Roma: el asianismo y el aticismo. Desde los tiempos de Cicerón, estas dos tendencias estilísticas del griego entraron en lleno en el latín y perduraron durante varios siglos en la literatura latina. En la literatura temprana tenemos varios géneros como la tragedia. Tenemos a Pacubio, Lucio Accio. Comedia tenemos a Sicilio, Terencio, Plauto. Literatura de la Edad de Oro, por ejemplo, tenemos poesía de Lucrecio, Catulo, Virgilio, Horacio, entre otros. La prosa tenemos al gran Cicerón, Julio César. En la historia tenemos a Salustio, Livio, Neponte. En la literatura de la Edad de Plata tenemos la poesía, tenemos a Estacio Marcial, Manilio. En la prosa, Petronio, Quintiliano, Apuleyo. En el teatro tenemos a Séneca. La sátira tenemos a Percio, Juvenal. Y la historia tenemos a Tácito, Suetonio, entre otros. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, el latín todavía fue usado durante varios siglos como la única lengua escrita en el mundo posterior al Estado de Roma. En la Cancillería del Rey, en la liturgia de la Iglesia Católica o en los libros escritos en los monasterios, la única lengua usada era el latín. Un latín muy cuidado, aunque poco a poco se vio influido por su expresión hablada. Ya en el siglo VII, el latín vulgar había comenzado a diferenciarse, originando el protorromance y después las primeras frases de las actuales lenguas romanas. Con el renacimiento carolingio del siglo IX, los mayores pensadores de la época, como Lombardo, Pablo el Diácono o el inglés Alcuino de York, se ocuparon de organizar la cultura y enseñar en su imperio en lo que se refiere al latín. Las reformas se dijeron a la recuperación más correcta de la forma escrita, lo que se separó definitivamente de la evolución que siguieron las lenguas romanas. Luego, con el surgimiento de las primeras y pocas universidades, las enseñanzas dadas por personas que provenían de toda Europa eran rigurosamente en latín. Pero un cierto latín, el que no podía decirse que fuera la lengua de Cicerón u Horacio. Los doctos de las universidades elaboraron un latín particular, escolástico, adaptado a exprimir los conceptos abstractos y ricos en elaborados matices de la filosofía de la época. El latín ya no era la lengua de comunicación que fue en el mundo romano. Todavía era una lengua viva y vital, todo menos estática. En el Renacimiento, en el siglo XIV, en el siglo XIV, en el Renacimiento, en Italia surgió un movimiento cultural que favoreció el renombrado interés por el latín antiguo, el humanismo, comenzado ya por Petrarca, y sus mayores exponentes fueron Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Coluccio Salutati. Aquí, la lengua clásica empezó a ser objeto de estudios profundos que marcaron el nacimiento, de hecho, de la filología clásica. En la Edad Moderna, el latín aún se usa como lengua de la cultura y de la ciencia,
pero va siendo sustituido paulatinamente por los idiomas locales. En latín escribieron, por ejemplo, Nicolás Copérnico e Isaac Newton. Galileo fue de los primeros científicos en escribir en un idioma distinto del latín, en italiano hacia 1600, y Oersted de los últimos en escribir en latín en la primera mitad del siglo XIX. Pues bien, mis hermanos, esto es más o menos el esquema de lo que estamos viendo en este bloque del latín, un poquito de la historia, un poquito de dónde proviene el latín, y espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención, y cualquier cosa lo dejan en los comentarios. Muchísimas gracias. Feliz tarde.